Bienvenidos. Hoy vamos a desenterrar una de las historias más, pero más extrañas y fascinantes de la arqueología. Una en la que el tesoro no estaba bajo tierra, sino dentro de montañas de algo, bueno, algo que no se imaginan. Piénsenlo por un segundo. ¿Qué tal si la clave para fechar civilizaciones enteras, para descifrar sus secretos, no estuviera en pirámides ni en tumbas, sino en algo que la mayoría de nosotros tiraría a la basura? Pues prepárense, porque la historia de hoy es justamente sobre eso. Miren esta imagen. Esto que ven acá son las Islas Chincha, en Perú por allá del siglo XIX. Y no, esas montañas gigantes y blancas no son nieve, para nada. Son metros y metros de guano, o sea, excremento de aves marinas acumulado por siglos. Y lo increíble es que, dentro de todo eso, se escondían secretos asombrosos. Ok, vamos a la primera parte de esta historia. Hablemos de los tesoros, de las joyas que aparecieron en estas islas. Resulta que en el siglo XIX el guano se convirtió en el oro blanco, un fertilizante súper valioso. Y mientras las compañías cavaban y cavaban sin parar en estas islas, los trabajadores empezaron a toparse con objetos. Y no eran simples piedras. Eran miles de artefactos de culturas precolombinas. Y miren nomás la calidad de estas piezas. O sea, no hablamos de cualquier cosa. A la izquierda, por ejemplo, está el famoso escudo Boyard y una figura femenina de madera tallada con un detalle increíble. A la derecha, esas figuras misteriosas. Cada objeto es como una pequeña ventana a la vida y el arte de pueblos que vivieron hace cientos o quizás miles de años. Ahora, aquí es donde la cosa se pone interesante. Estos objetos, como estos hermosos peces de plata, no solo eran una maravilla, sino que aparecían a diferentes profundidades. Y ahí, claro, saltó la gran pregunta para los arqueólogos. Si están enterrados a distintos niveles, ¿quiere decir que tienen diferentes edades? La respuesta parece obvia, ¿no? Pero, bueno, una cosa es suponerlo y otra muy distinta es poder demostrarlo. Y eso justamente nos lleva al corazón de esta historia, a una idea tan brillante como controversial, la de usar el mismísimo guano como un reloj. La idea se conoce como estratigrafía de guano. Y el principio es bastante simple, la verdad. Piensen en los anillos de un árbol, donde cada anillo es un año de vida. Pues la teoría acá era muy parecida. Las aves marinas depositaban su guano, año tras año, a un ritmo más o menos constante. Por lo tanto, las capas más profundas tenían que ser las más viejas y las de arriba las más nuevas. El guano era literalmente un libro de historia. El que le puso orden a todo esto fue un arqueólogo, George Kubler, y su método en teoría parecía pan comido. A ver, paso 1, mides la altura total de la montaña de guano. Paso 2, asumes, y esta es la palabra clave, asumes que la acumulación fue constante. Y paso 3, listo, ya podías calcular la edad de un objeto midiendo a qué profundidad lo encontraste. Si algo estaba a 10 metros, pues era el doble de viejo que algo a 5 metros. Fácil, ¿no? Con esta teoría bajo el brazo, los arqueólogos sintieron que habían encontrado la clave para fechar toda la prehistoria peruana. Veamos cómo les fue en la práctica. Y esto que ven en pantalla, amigos, fue la gran revelación. Es el mapa del tiempo de Kubler, una gráfica que básicamente traducía profundidad en años. En el eje vertical tienes los metros de profundidad y al lado los siglos. Parecía que por fin tenían un método de datación absoluta. Era un avance tremendo. Y aquí se ve clarísimo por qué estaban tan entusiasmados. El escudo Boyard, tallado a 5,5 metros. ¡Pum! Siglo XVI. La figura femenina, a 10 metros, siglo XIV. Los peces de plata, un poquito más abajo, siglo XIII. Y una vasija de la cultura mochica, a casi 20 metros de profundidad, se iba a una época muchísimo más antigua. Todo encajaba perfecto. O bueno, eso parecía. Porque ya saben cómo son las buenas historias de ciencia. Siempre hay un pero. Y aquí es donde este reloj tan perfecto empieza a fallar. La pregunta que se empezaron a hacer otros científicos fue, a ver, ¿de verdad podemos confiar en este reloj de guano? ¿En serio la naturaleza es tan ordenada, tan predecible como un reloj suizo? Y aquí es donde el castillo de naipes se vino abajo. El problema de fondo fue chocar la teoría ideal con la cruda realidad. Por un lado, la teoría era hermosa, capas perfectas, constantes. Pero la realidad es un caos. Fenómenos como el Niño podían hacer que las aves desaparecieran por años. El viento podía barrer capas enteras. Y ni hablemos de la propia excavación humana, que mezcló todo sin ningún cuidado. Entonces, para que quede claro, el método tenía fallas garrafales.
La acumulación no era constante. El viento se llevaba páginas enteras de este libro de historia. Las mismas aves al hacer sus nidos revolvían todo, y el golpe de gracia fue la minería industrial, que destruyó las capas más recientes, las que se necesitaban para calibrar el bendito reloj. O sea, la base de todo el sistema era súper inestable. ¿Y entonces qué nos queda de todo esto? ¿Qué hacemos con esta idea que fue increíble pero que al final estaba equivocada? ¿La tiramos toda a la basura? Pues miren, la conclusión de la ciencia moderna es contundente, no deja lugar a dudas. Como dice esta cita, que viene de estudios más recientes, hoy por hoy, ninguna de las fechas calculadas solo con la profundidad del guano es confiable. Así de simple. El reloj de guano, lamentablemente, no funcionaba. Pero ojo, esto no significa que todo fue un fracaso, para nada. Primero, hay que reconocer que el método fue un intento genial, pionero. Segundo, y esto es clave, nos dejó una lección de oro en la ciencia. Siempre hay que cuestionar nuestras propias suposiciones. Y lo más importante de todo, los artefactos siguen siendo tesoros culturales de un valor incalculable. Su valor no depende de una fecha, sino de la historia que nos cuentan. Miren esta figura mochica una última vez. Es una pieza con una fuerza increíble. Gracias a esta loca aventura en el guano, la rescatamos del olvido. Pero su edad exacta, la página precisa del libro de historia a la que pertenece, bueno, eso sigue siendo un misterio. Un enigma que, si me preguntan, la hace todavía más fascinante. Y esto nos deja con una última reflexión. Si en montañas de excremento de pájaros encontraron los tesoros de un imperio, ¿cuántos otros secretos increíbles de nuestra historia estarán por ahí, esperando, escondidos en los lugares más extraños e inesperados del planeta? Gracias por habernos acompañado.